Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar la clase y esta semana vamos a continuar con el tema de... Vamos a continuar viendo lo que son agentes inteligentes. Vamos a continuar entonces con eso, ¿ok? Viendo cada uno de lo que corresponde con agentes inteligentes. Bueno, ya vimos lo que es un agente. Básicamente, a un agente le podemos comparar como un robot, que básicamente tiene sus sentidos. Esos sentidos se llaman sensores y toman la información del medio ambiente a través de esos sensores, los procesa con un sistema electrónico y por una parte mecánica produce actuación. ¿Ok? Entonces, básicamente podemos compararlo a un agente como si fuera un robot o una entidad independiente que puede tomar decisiones. A eso se refiere el tema de agentes. ¿Ok? Vamos a continuar entonces y vamos a ver algunas formas de cómo se configuran estos agentes y cómo se programan esos agentes. ¿Ok? Y por último, bajo el mismo término, vamos a ver agentes con un programa que se llama N8N, que se usa mucho actualmente. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se coloca o cómo se codifica dentro de este, dentro de este sistema que se denomina también agente. ¿Ok? Entonces la tecnología llega hasta este punto, hasta definir agentes básicamente en un entorno de la nube, entonces en un entorno de Internet. ¿Ok? Aunque hay procesos que están dedicados a interactuar directamente con la computadora, con nuestro propio entorno, todavía eso falta trabajar. ¿Ok? Pero por de pronto ya tenemos agentes interactuando en la nube. ¿Ok? Entonces, cloud computing facilitó mucho ese trabajo y la inteligencia artificial hace posible que se pueda interactuar. ¿Ok? Les voy a mostrarles cuáles son los pros y contras de ese tipo de sistema. ¿Ok? Y probablemente en otras clases sigamos viendo más el tema. Entonces, eso es lo que nos queda ver hoy. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es un agente? Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores. ¿Ok? Entonces las palabras claves son agente, medio ambiente, sensores y actuadores. ¿Ok? Entonces, un agente es cualquier cosa capaz de percibir en algún medio ambiente, interviene en un medio ambiente con la ayuda de sensores y actúa en ese medio ambiente con actuadores. ¿Ok? En el ejemplo aquí de este robot, Clean Robot, básicamente es un robot en aspiradora que se vende mucho en el mercado. Uno de los más famosos se llama Roomba, ¿ok? De los modelos más famosos. ¿Ok? Y básicamente su función es recorrer una habitación que en algún caso puede ser de forma aleatoria. ¿Ok? Y puede tomar diferentes direcciones, por eso estoy colocando flechitas acá. Entonces puede tomar diferentes direcciones. Y acá hay unas hojas. Y cada vez que encuentra estas hojas, entonces levanta estas hojas y va metiendo dentro de la aspiradora. ¿Ok? Entonces es una aplicación de un pequeño robot que nos permite mantener limpio una habitación. ¿Ok? Y como les dije, básicamente su movimiento podría ser aleatorio. ¿Ok? Depende un poco de la lógica que se le da al robot. ¿Ok? Pero lo más fácil es conferirle una inteligencia de un movimiento aleatorio. ¿Ok? Aunque hay algunos que tienen GPS y otras cosas que facilitan mucho
el movimiento del robot. El movimiento más básico sería aleatorio. ¿Ok? Entonces puede tomar diferentes caminos el mismo robot. ¿Ok? Y bueno, entonces el piso es nuestro medio ambiente. ¿Ok? Entonces, el piso es nuestro medio ambiente. Un agente es nuestro robot limpiador. ¿Ok? Y nuestro robot limpiador se mueve dentro de este ambiente. ¿Ok? Y tiene sensores para ubicarse. Por ejemplo, si acá hay un obstáculo, entonces este robot, antes de pegar con la pared, entonces va a girar y se va a ir hacia otro lugar. ¿Ok? O en todo caso puede tener un sensor de contacto y cuando eh, se aprieta el contacto porque choca por algún obstáculo, entonces se mueve hacia otra dirección. ¿Ok? Entonces, los sensores pueden ser eh, físicos y tocan al robot, o bien no ser físicos y a cierta distancia. Entonces se activa un movimiento contrario de tal forma a que no quede pegado en el obstáculo. ¿Ok? Y hay muchos tipos de algoritmos que tratan de hacer esto. ¿Ok? Entonces podríamos ver algunos después. ¿Ok? Básicamente trata de moverse, pero hay veces en que queda atrapado como si fuera un cajón y no puede salirse. ¿Ok? O sea, no todo es perfecto. ¿Ok? Y hay que darle otra lógica para ver si es que puede moverse en otra dirección. ¿Ok? Ya puede advertirse que básicamente estos robots no son tan inteligentes como los humanos. ¿Ok? Entonces los humanos tenemos más capacidad para saltar los obstáculos cuando se presentan en nuestro camino. Bueno, y entonces el agente actúa o sea, un agente se mueve dentro de un ambiente y tiene sensores para poder percibir su medio ambiente. Y tiene ruedas y otros mecanismos que son sus actuadores, es decir, la parte mecánica que produce movimiento o actúa en ese medio ambiente. Y esos son los actuadores. Entonces, agente, medio ambiente o ambiente, sensores y actuadores, que son los puntos claves que tenemos que ir conociendo. ¿Ok? Bueno, un agente racional es aquel que hace lo correcto, es decir, que de forma utilizada a partir de criterios que permiten medir su rendimiento. Entonces, cuando maximiza su rendimiento, es un agente racional. ¿Ok? Entonces, cuando este robot hace movimientos no tan aleatorios, ¿ok? Y barre una zona y tiene la capacidad básicamente de poder decir, por este camino ya me fui, ya está limpio, tiene que tener cierta inteligencia. Entonces, cuando un agente es racional, trabaja de forma optimizada. Ese es el concepto de un agente racional. Es aquel que hace lo correcto, es decir, de forma optimizada. ¿Ok? Bueno, entonces un agente inteligente que vamos a discutir, entonces depende de la naturaleza de los agentes que son ideales, sus diversos hábitats o medio ambiente y la forma de organizar los tipos de agentes existentes. Entonces tenemos que un agente robot, que puede ser software o hardware, interactúa en un ambiente, en su ambiente, ¿ok? Y toma información del medio ambiente, lo procesa y envía una salida al interactuando con ese medio ambiente mediante sus efectores o actuadores. ¿Ok? Entonces ese es el proceso de cómo se adquiere información del medio ambiente. Entonces el objetivo que vamos a discutir es la naturaleza de los agentes de forma ideal, sus diversos hábitats y la forma como va a organizar estos tipos de agentes existentes. ¿Ok? Entonces tenemos los sensores, los efectores o actuadores. ¿Ok? Y puede ser una versión de hardware o una versión de software. Entonces, hardware puede ser un sensor,
y hardware puede ser un efector. ¿Ok? Y la parte inteligente en sí es un software. Entonces el componente que se parece al ser humano, que puede ser un programa, donde básicamente toma esas percepciones y administra mejor las acciones que va a tomar para hacerlo de forma inteligente. Básicamente es un agente inteligente. ¿Ok? Entonces ya entenderíamos lo que es el concepto de agente inteligente. ¿Ok? Básicamente es un robot, sea software o hardware, que tiene la capacidad de hacer su trabajo de forma optimizada. Y eso es lo que se define como agente racional. Entonces, un agente racional es uno que posible, en cada posible secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquellas acciones que supuestamente maximice su medida de rendimiento. Entonces, cuando maximiza su medida de rendimiento, entonces cuando se maximiza eso, es un agente racional. Y eso está básicamente definido desde la época de las primeras épocas de inteligencia artificial. Entonces está definido qué es un agente, cómo es un agente racional. ¿Ok? Entonces ahí se separa un poco qué es lo que se pretende llegar en algún momento a lograr que básicamente los robots sean independientes y manejen cierto grado de esa independencia y puedan ser inteligentes y puedan actuar de forma racional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se pretende. Entonces, un agente racional, cuando en una secuencia de percepciones que son los que se leen a través de los sensores, entonces un agente racional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento. Entonces lo que va a hacer es actuando de forma racional, maximizando su rendimiento, basándose en evidencias aportadas por la secuencia de percepciones, que son los sensores, y el conocimiento que la gente mantiene almacenado. Básicamente puede tener una base de datos, ¿ok? Como tienen hoy en día en estas herramientas tipo ChatGPT o Gemini o DeepSeek o Claude. ¿Ok? Entonces, básicamente tienen una base de conocimientos o una base de datos, como dice aquí, de conocimientos que la gente puede ir almacenando. En una forma básica, básicamente puede ser una lógica muy sencilla, pero ya tiene que tener almacenado ciertas características que vamos a ver enseguida para que, para que se pueda mover o para que pueda imprimirse cierta lógica a estos robots. ¿Ok? Este es otro ejemplo. El ejemplo anterior básicamente era un robot limpiador de pisos. Este tiene casi la misma opción. Básicamente puede estar recorriendo dentro del agua y en este caso va a ir limpiando la piscina. ¿Ok? Entonces va a ir recorriendo la piscina y va a ir oxigenando esa piscina y limpiando de paso. ¿Ok? Entonces se puede mover de una forma más inteligente, optimizada, de tal forma que sea racional, o simplemente puede tener cualquier movimiento aleatorio. ¿Ok? Bueno, entonces este es otro tipo de robot básico, que tiene cierto tipo de lógica más básica. ¿Ok? Pero conforme se puede ir agregando, entonces los robots pueden tener diferentes tipos de lógicas. Vamos a ver ahora las más básicas, pero evidentemente pueden haber algoritmos bastante complejos para el manejo de estos robots. Bueno, entonces, ¿qué es un agente inteligente? Un agente inteligente es entonces una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en un entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando
actuadores, que son los elementos que reaccionan a un estímulo realizando una acción. Entonces, es acción y reacción, ¿ok? O básicamente es sensor-reacción, ¿ok? Entonces, un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Y aquí ya nos da la posibilidad de que básicamente un agente también es un software, ¿ok? Que es justamente lo que vamos a ver al término de la clase, ¿ok? Vamos a ver cómo un robot se comporta con esas mismas características, pero en un entorno virtual que básicamente es un software. Hoy vamos a ver entonces en esta clase lo que es un agente software. Y vamos a aprovechar porque es algo que se usa bastante hoy en día y les puede dar ideas tanto para su tesis o para proyectos que quieran hacer a nivel educativo o a nivel trabajo. ¿Ok? Y pueden seguir otros tutoriales y arman ustedes después sus propios agentes. ¿Ok? Les voy a mostrar los pros y contras de esta tecnología. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tema de los agentes. Y básicamente aquí tenemos el entorno. Y tenemos los sensores, ¿ok? Que se reciben mediante estos receptores o perceptores. ¿Ok? Se envían a la gente y el agente va a pensar, dice, ¿cómo está el entorno? Entonces está evaluando cómo está el entorno. Y ahí entonces va a tomar una reacción de respuesta de acuerdo al estado del entorno. Entonces aquí básicamente va a actuar. Entonces aquí el emisor va a producir una acción dentro de ese entorno. ¿Ok? Entonces es este el proceso que se realiza. ¿Ok? Y son algunos de los procesos que pueden llevar a cabo el robot. ¿Ok? Son las acciones que, que va a manipular. ¿Ok? O sea, que va a realizar. La parte pensante sería. ¿Ok? Porque esto es hardware y esto podría ser hardware también. Y en el caso de software, también hay formas de tomar información de su medio ambiente y forma de emitir una salida fuera de eso. ¿Ok? Hay sistemas cerrados y sistemas semicerrados o sistemas abiertos. ¿Ok? En este caso es un sistema generalmente abierto, de tal forma que se pueda tomar información del medio ambiente y actuar en ese mismo ambiente. ¿Ok? Y eso es muy importante porque eso nos garantiza a que el sistema funcione correctamente. Mientras podamos tener interacción con el medio ambiente y podemos tomar información del medio ambiente, analizarla y producir una acción, entonces eso es bueno. ¿Ok? Sería diferente, por ejemplo, si solamente tenemos que actuar y no tenemos información. ¿Ok? Entonces es algo a ciegas ese proceso de toma de decisiones y actuación. ¿Ok? Entonces lo que queremos es tomar información del medio ambiente, procesar y enviar información o una acción en concreto. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de agentes. ¿Ok? De hecho, los agentes están inspirados en los seres vivos. ¿Ok? Entonces, por lo que evidentemente estos agentes toman, si no todas, la mayoría de las características de los seres vivientes. ¿Ok? Entonces, los agentes naturales, que son estos que ven aquí, básicamente tienen un cuerpo biológico y un entorno natural. Tienen sensores que pueden ser sus ojos, sus oídos, su lengua, etc. ¿Ok? Pueden pensar como si fuera un animal, una persona, una planta. ¿Ok? En realidad un ser vivo. ¿Ok? Entonces, tienen sensores. ¿Ok? Y tiene sus efectores que son sus piernas, brazos, manos, etc. Entonces, por un lado, toman información de ese medio ambiente y por otro lado, produce una acción a través de sus efectores. ¿Ok? Y su medida de rendimiento, que es básicamente realizar las acciones para maximizar eh, su rendimiento, sería entonces que pueda sobrevivir y reproducirse. Es decir,
que pueda cumplir un ciclo de vida necesario para que los agentes naturales puedan interactuar en su medio ambiente y cumplir con los requisitos mínimos, en este caso de la vida. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente, acá tienen un gráfico donde dice comportamiento racional más autonomía es igual a agente inteligente. Luego vamos a centrarnos con el tema de autonomía. Pero por los momentos aquí tienen el comportamiento racional más la autonomía son igual a agente inteligente. Por un lado tenemos entonces los agentes naturales y por otro lado tenemos los artificiales. Estos agentes artificiales pueden ser en hardware o software. Entonces, evidentemente los hardware, lo más parecido en un entorno real sería los robots, si completasen todas las características. ¿Ok? Entonces, interactúan mediante un entorno físico, disponen de un cuerpo físico, tienen sensores como ojos, que son las cámaras, en telemétricos, infrarrojos, etcétera, que son una forma como ese robot obtiene información de su medio ambiente, ¿ok? Y actúa en su medio ambiente a través de diferentes tipos de movimientos. En el caso de los robots bípedos, evidentemente pueden tener piernas, brazos y moverse. Y están básicamente algunos autos que son robots que básicamente tienen robots que tienen un chasis y tienen básicamente ruedas y motores que son sus efectores, ¿ok? Que son los que generan ese tipo de movimiento. Entonces son sus efectores que son ruedas, piernas o manipuladores, etc. ¿Ok? Pero también existen agentes robots que son agentes robots de software que se denominan, así acortando, softbox, ¿ok? Que nosotros conocemos con algunos nombres como chatbot, ¿ok? O IA generativa, etcétera, 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 son en general estos agentes de software. Y vamos a ver uno que se llama N8N. ¿Ok? Entonces actúan en, en entornos virtuales, por ejemplo, puede ser Internet, correo electrónico, algún protocolo de Internet, etcétera. ¿Ok? Y todo es software, entonces no necesitan manipular físicamente el entorno, porque básicamente ese entorno es virtual. O sea, no es que no necesita manipular el entorno, puede manipular en menor cantidad con respecto a la gente de hardware directo. ¿Ok? Entonces puede manipular, pero manipula menos. ¿Ok? Y todo es software, entonces no necesita manipular físicamente los entornos. Tiene sensores y efectores y dependiendo del entorno, entonces actúa de una forma o de otra. ¿Ok? Entonces, para que pueda cumplir todo el ciclo, entonces tiene que tener eh, un entorno virtual, que es un medio ambiente, donde todo es software y manipular físicamente el entorno. Entonces puede tener básicamente sus sensores o su entrada, ¿ok? Y sus efectores, ¿ok? Que son sus salidas, ¿ok? Dependiendo del entorno que interactúa ahí. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de autonomía, ¿ok? Que les dije que vamos a dejar colgado y vamos a ir viendo de paso, ¿ok? Entonces, vamos a definir lo que es autonomía. Y se opera sin intervención directa de los humanos y tiene algún tipo de control sobre sus acciones y estados internos. Entonces, los vehículos autónomos, por eso justamente se llama vehículos autónomos, ¿ok? Básicamente, tienen ciertas características, ¿ok? De manejar esto de forma independiente, ¿ok? Entonces, tiene cierta autonomía de movimiento. ¿Ok? Entonces, puede moverse en cualquier dirección
y tomar un curso bastante independiente de esos movimientos. De ahí nosotros conocemos con el nombre de auto autónomo. No es específicamente en la autonomía de la batería, ¿ok? Aunque también influye eso, pero básicamente estábamos hablando de auto autónomo que no es dependiente, en este caso, de un driver, que básicamente un chofer que tiene que estar atento en todo momento. ¿Ok? Básicamente ese trabajo lo traslada a este tipo de robots software que puede tener esa capacidad o esa autonomía de movimiento. ¿Ok? Entonces, se pone en modo inteligencia artificial en auto autónomo y el vehículo se autopilota solo. ¿Ok? Entonces, tiene esas ventajas. Entonces, una de esas características es la autonomía, y se opera sin la intervención directa de un humano, o por lo menos intenta eso. ¿Ok? Y tiene algún tipo de control sobre las acciones y estado interno. ¿Ok? Tiene su propia lógica de control. También puede tener habilidad social, puede interactuar con humanos o con otros agentes. ¿Ok? Especialmente los agentes software son agentes que interactúan no tanto entre humanos, ¿ok? Más bien interactúan entre otros componentes software. ¿Ok? Entonces se pasan mensajes, son sistemas de paso de mensajes entre un objeto y otro. Entonces tienen esa capacidad de interactuar con otros agentes. ¿Ok? Entonces tiene habilidad social que puede interactuar con humanos o con otros agentes. También tiene reactividad, que son capaces de responder a cambios del entorno. ¿Ok? O suponer que sube la temperatura a 45 grados. Entonces nuestro robot básicamente tiene que tener un sistema de refrigeración para no dañar. ¿Ok? Entonces se activa un sistema de autorrefrigeración cuando llega a 45 grados. Entonces es un sistema reactivo, reacciona de acuerdo a los estímulos que tiene su medio ambiente. También las personas tenemos esos mismos estímulos, ¿ok? Porque ya que los robots están inspirados en personas. Generalmente cuando las temperaturas aumentan, entonces el cuerpo de un humano va a resentir eso y busca alternativas de acuerdo a sus posibilidades para poder refrescarse. Entonces es reactivo también. Y también puede ser proactivo, puede reaccionar en base a metas tomadas, tomando la iniciativa. Y vamos a ver esto, el tema de la proactividad dentro de algunos algoritmos. ¿Ok? Entonces, fíjense que dice, pueden reaccionar en base a las metas tomando alguna iniciativa. ¿Se acuerdan de eso? Y vamos a ir viendo algunos ejemplos y van a poder asociar la proactividad, que es básicamente reaccionar en base a las metas tomadas en la iniciativa. Otras características puede ser la continuidad temporal. ¿Ok? Otra es la sociabilidad, racionalidad, reactividad, proactividad, adaptación, movilidad, veracidad y benevolencia. ¿Ok? Entonces cada uno de estos son puntos también importantes de los agentes inteligentes. La continuidad temporal, la autonomía, la sociabilidad, la racionalidad, la reactividad, la proactividad, la adaptabilidad, la movilidad, la veracidad y la benevolencia. Entonces, además de ser proactivo, debe tener la capacidad de adaptarse a su medio ambiente. Por lo menos, si ocurre mínimamente o en algún cambio en su medio ambiente, debería tener esa capacidad. No todos los robots, evidentemente, pero de forma ideal debería tener esa capacidad de adaptarse. ¿Ok? Movilidad para poder reaccionar en ese medio ambiente. Veracidad de tal forma que haga exactamente lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y benevolencia de que también haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a ir viendo más. En la parte de software, básicamente pueden ser programas de tipo agente, donde interviene un software que determina el comportamiento de la gente, y otro
implementa la función de percepción y acción, que vamos a ir viendo enseguida. ¿Ok? Eso hace la parte de un agente de software. Y la arquitectura del agente son algunos módulos que componen el agente, tienen una estructura de programa. ¿Ok? Y las partes imprescindibles son los componentes de percepción, componentes de selección de acciones y componentes de las acciones. ¿Ok? Entonces, de varias acciones, probablemente va a tomar unas cuantas como las mejores. ¿Ok? Entonces, no es que va a seleccionar al azar alguna de ellas, sino lo ideal es que tome buenas decisiones. Pero no todos los sistemas tienen esa capacidad. ¿Ok? Por lo menos las más complejas sí, pero las más simples no, como vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir viendo algunos algoritmos y algunas estrategias de configuración de agentes. El primero se llama agente basado en tablas y es la forma más básica de poder modelar un agente o un robot en un entorno ya sea virtual o físico. ¿Ok? Y consiste básicamente en realizar una tabla de, de lo que recibe como sensor y la parte que va a actuar como actuador. ¿Ok? Entonces va a generar una tabla y dice, dada la percepción, simplemente buscar su respuesta. Entonces, a cada estímulo que se le aplique a la gente va a reaccionar. Entonces, eso es lo que se busca. Tomar información del estado y reaccionar cuando sea necesario. Entonces, a la percepción simplemente busca su respuesta. Parece simple, pero existen algunos problemas. ¿Qué problemas tiene? Uno de ellos es la combinatoria, donde básicamente estos problemas son reales y requieren de tablas muy grandes. ¿Ok? Entonces, tan grande es la información que evidentemente lo hace muy complejo para, para poder manejar. Maneja tablas muy grandes. Entonces, darse cuenta que esa es una de sus principales desventajas. ¿Ok? El hecho de que tenga que manejar información eh, muy importante, ¿ok? Pero también muy descuidado en el sentido de que eh, necesita de un acompañamiento, básicamente, para poder tener estos elementos. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra gente basada en tablas, uno de sus problemas es la combinatoria. ¿Ok? Y otro que son tablas difíciles de crear. ¿Ok? O sea, porque en cada momento tenemos que ir pensando qué cosas tengo que tener en cuenta a priori antes de que sucedan eso. Entonces yo tengo que tener un dominio del medio ambiente primero antes de poder hacer este trabajo. Entonces las tablas son difíciles de crear. ¿Ok? Y tienen básicamente una función que básicamente hace ese trabajo. ¿Ok? Sería como un pseudo lenguaje. ¿Ok? Cómo sería aplicado este agente basado en tablas. Pero en realidad lo más importante son, como ven aquí, esta tabla. ¿Ok? Y esta tabla tiene dos partes. Tiene la percepción y tiene la acción. Entonces, por cada percepción X1 se realiza una acción A1. Por cada percepción X2 se realiza una acción A2. Por cada posición X3 se denomina que, una acción que va a realizar sobre A3. ¿Ok? Entonces, tiene ese poder de decisión, ¿ok?, que nos brinda este sistema. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, eh, este es el tipo más sencillo de agentes que se puede hacer. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden poner, si el robot no ve ningún obstáculo, entonces ir a máxima velocidad, a 1. Si encuentra un obstáculo, entonces reducir velocidad. Si está muy próximo al obstáculo, entonces frenar. Entonces
se le está confiriendo en las acciones de acuerdo al tipo de percepción una acción. Entonces, es percepción, acción, la tabla que se requiere. Este tipo es el más sencillo de los agentes que puede existir. ¿Ok? Y dice, los problemas de este tipo de agentes son el enorme número de posibles percepciones que pueden existir de estos perceptores, considerando un taxi autónomo con una cámara como sensor. Entonces, en este caso, nos está diciendo que básicamente está usando muchos recursos. ¿Ok? La búsqueda en tablas sería enorme. ¿Ok? Entonces, si tenemos tablas enormes con un montón de información, entonces el acceso a esa información es más complicado. ¿Ok? Y se tarda mucho en construir una tabla, ¿sí? Porque se tienen que tratar de tomar a priori todas las condiciones posibles para que el robot no se dañe, ¿ok? O para que el software pueda funcionar. Por eso es muy importante el tema de tener esos controles, ¿ok? No simplemente decir ya tengo el trabajo o es un modelo. Básicamente hay que tomar decisiones en cuanto a la cantidad de percepciones y acciones que se pueden dar. ¿Ok? Y estos son los problemas que nos podemos encontrar. El entorno en número de posiciones que habilita a las posiciones que pueden existir en estos perceptores. ¿Ok? Entonces, considerando un taxi automóvil con una cámara como sensor, la búsqueda en la tabla sería enorme. Y se trata de mucho en construir se trata mucho en construir una tabla. No es admisible a cambios en el entorno si cambia, eh, si esto cambia ahí, ¿verdad? Y tendría que ser especificado. ¿Ok? Bueno, entonces resumiendo, en- tendríamos que tener básicamente el acceso a- al sistema y poder analizar cuántos perceptores tenemos y cuántos están afectados también a su salida. Entonces, tener todo eso ahí es muy importante. Bueno, resumiendo, los agentes basados en tablas son construidos por dos tablas, uno que es de percepción y otra que es de acción. Ahí está entonces lo que es un agente basado en tablas. Su hermano se llama agente de reflejos simples. Básicamente es un agente basado en tablas, ¿ok? Con unas modificaciones. ¿Ok? Acá ya se hace que el sistema tenga más inteligente y se le introduce la lógica. Entonces, dentro de estos sistemas, para que pueda funcionar. Bueno, entonces se lleva una idea que básicamente uno basado en tablas es uno como este. O sea, básicamente tiene unos perceptores y al lado van a darse cuenta que tienen acciones a cada perceptor. ¿Ok? Otro de los modelos, ¿ok? Que es este agente de reflejo simple, y son tipos de agentes muy avanzados, son más avanzados que la anterior y que difiere en una coordinación que determina la acción a llevar a cabo para una toma más alta de las decisiones que interactúan a partir de esos perceptores. Entonces, este sistema de agente de reflejo simple genera una condición-acción. Condición-acción. Entonces, es más fácil, es condición-acción. Y bueno, si un agente de este tipo funciona buscando una regla, eso es lo más importante, buscar una regla para aplicarle restricciones cuya condición concuerde con la situación actual. Entonces es definida por el receptor y luego realizando la acción asociada
con dicha regla. Tiene una tabla de parejas condición-acción dependiendo de todas las reglas que se van a utilizar y son necesarias para interactuar. Bueno, entonces tiene que tener parejas de condiciones-acciones y defendiendo todas las reglas necesarias para interactuar. Entonces estas reglas funcionan, por ejemplo, en los cajeros automáticos, en las instituciones financieras. Básicamente tenemos que seguir esta regla de condición-acción. Se tiene que cumplir una condición y generar una acción. Bueno, dice, esta gente es de tipo funcional versus a reglas cuya función concuerde con la situación actual, dependiendo de la percepción y luego realizando la acción asociada con dicha regla. Tiene una tabla de parejas condición-acción dependiendo de todas las reglas que se pueden aplicar y que son los mismos para el anterior dice. Y bueno, y ahí tiene entonces los agentes basados en tablas. Y su primo, que son estos agentes de reflejo simple. Tiene más inteligencia porque analiza varios datos. Básicamente, ¿en dónde se encuentra? Estos se pueden encontrar en pequeños juguetes. Entonces, por ejemplo, en instituciones educativas se suelen hacer muchos robots seguidores de línea. Se compran unos diodos LED, ¿okay? Que es eso, y generan ese resultado a través de esta agente de reflejo simple. Entonces aquí aplica una regla de una condición-acción y teniendo de forma como ven acá. Entonces aquí produce una regla sí, entonces, y después genera en una salida que es el reflejo simple. Entonces dice acá, las reglas que son una condición y genera una acción tienen la forma como if, then, en condición, then, acción, ¿ok? Entonces genera una acción cuando se genera una alarma, ¿ok? Y ahí tienen el robot seguidor de línea, pero puede ser cualquier cosa, ¿ok? Que tenga esa capacidad. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un robot seguidor de línea y aquí tenemos estos agentes que básicamente están interactuando con su medio ambiente y corresponde a los agentes de reflejo simple. ¿Okay? Bueno, vamos a ir agregando cosas y se dan cuenta que cada uno es diferente. Después tenemos los agentes basados en estado, que son estos agentes reflejo. Un estado se parece al otro, pero tiene un estado que le da esa posibilidad de que pueda funcionar de forma más precisa, ¿ok? Agregando un estado. Ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que criamos gallinas en un lugar donde se crían esas gallinas, ¿ok? Que serían los criadores de gallinas, ¿ok? En estos criadores de gallinas, básicamente, el animal es capaz de detectar el día y la noche. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es jugar un poco con la luz interna. Entonces el animal se desorienta y se le puede dar más rápido alimento para engorde. Entonces, para que se pueda hacer esto es necesario entonces definir ciertas estructuras que hacen en sí a este agente de reflejo con estado, que es la incorporación, como su nombre lo dice, de ciertos estados. Entonces, este tipo de agentes guarda estados internos que no sirven para, que no
sirve sin consideración para ejecutar una acción. Los sensores no son, o sea, no se pueden informar a la vez de todos los estados que maneja nuestro ambiente. Y es, y es por tanto un caso que la gente necesita actualizar algo de información en el estado interno. Esto permite discriminar que entre los que generan estos estados, entonces, interactuar en ese medio ambiente para generar los mismos, eh, las mismas entradas de las percepciones, pero sin embargo, para cada uno de los estados se necesitan acciones diferentes, ¿ok? O distintas. Bueno, todo este vamos a fijarnos que es el mismo del reflejo simple, pero con un estado. Entonces van a darse cuenta que los sensores son estos que están aquí. Y el agente básicamente verifica un estado en particular de ese sensor. Entonces, paralelo sensor dice cómo es el mundo en este momento. Entonces, los sensores básicamente indagan eh, los mecanismos, tanto de software como de hardware, para poder indicar que básicamente se está en funcionamiento entonces. ¿Ok? Para ello se vale de estos estados, como está marcado ahí. Dice cómo evoluciona el mundo. Está haciendo una, un historial básicamente con todos los datos que tiene. ¿Qué producen mis acciones? Entonces aquí está analizando eso y te da ciertas opciones, donde básicamente se pueden aplicar reglas de condición de acción. De hecho, esto está tomado del lenguaje Prolog, ¿ok? Por eso eh, tiene esas condiciones y acción. ¿Ok? Entonces, se definen ciertas reglas donde básicamente tiene una condición y una acción. ¿Ok? Y pueden ver las flechitas que van a unir a cada uno de esos sensores. ¿Ok? Entonces, sensores de 6, básicamente. Entonces definen estos agentes con estados. Bueno, este tipo de agente guarda estados internos, que es lo que nos sirve sin consideración para ejecutar una acción. Los sensores no se pueden informar a la vez de todos los estados que maneja nuestro ambiente. Es por tanto este caso de agente que necesita actualizar en algo de información del estado interno. Esto le permite discriminar entre estados del medio ambiente que generan las mismas entradas de percepciones, pero sin embargo, cada una de estos estados se necesitan acciones distintas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos ciertos estados que son estados internos. También podemos colocarlo en un reloj esto y básicamente tener 12 horas de mañana y 12 horas de noche. ¿Ok? Entonces ahí estamos manejando también estados. Ejemplo de uso de estados. Entonces estos estados incluyen memoria extendida en el horizonte del tiempo de la gente. Entonces aquí ya entra a tallar el tema de los estados que necesitan tiempo para su procesamiento. También tienen un peligro, que es la información almacenada, que puede no ser válida. ¿Ok? Entonces, también es importante guardar informaciones almacenadas. Y evidentemente un agente de reflejo son lo que
tiene un estado interno y opera esperando una regla cuya acción coincida con la situación natural, con la situación actual, y luego procede a actuar mediante las acciones que correspondan a esa regla que se ha detectado, ¿ok? O que se ha definido. Esas reglas. ¿Ok? Bueno, entonces estos agentes de reflejo simple son otro ejemplo de código que se puede aplicar. ¿Ok? Bueno, ya tenemos otro que se llama agentes basados en metas. ¿Ok? Estos agentes basados en metas son otro tipo de algoritmos donde además de los estados, entonces los agentes necesitan cierto tipo de información adicional que, básicamente son las metas. ¿A dónde quieres llegar? Entonces, un auto autónomo, entonces su meta sería el punto B donde está marcado para destino. Entonces, sus metas. Y van a detallar las situaciones a las que se desea llegar en ese momento. El programa agente puede combinar las metas con la información de resultados, que son las acciones que emprenda, y esta puede ser manejada y elegirse, sobre todo en aquellas acciones que permiten alcanzar la meta. ¿Okay? Entonces, se puede aplicar entonces este agente basado en metas, indicando hasta qué cosas se puede realizar o no. ¿Okay? Aplicando ciertas reglas entonces a esas condiciones y acciones que ya vimos. ¿Okay? Básicamente es un agente que tiene un estado, pero además de eso tiene metas definidas. ¿Okay? Es igualito al otro, pero tiene metas definidas. Dice, ¿qué acción eh, puede entonces emprender en este momento? Entonces tiene esa capacidad, agregando ciertas metas. ¿Qué es lo que se pretende llegar? Además de eso, este agente basado en metas dice, puede tomar decisiones que no sean tan directas como un agente reactivo. Y básicamente se considera la forma en que cambiará el mundo, ¿okay? Que básicamente tiene una interacción mucho más penetrante en ese medio ambiente. ¿Okay? Es más flexible para adaptarse, entonces eh, le pueden dar, por ejemplo, una escalera a ese robot limpiador de pisos. Y entonces, si tiene cierta inteligencia, va a poder hacer cosas que son más específicas que simplemente anotar qué acción va a realizar dependiendo de qué situación se tiene. Entonces, estos bajados en meta entonces son más flexibles y adaptativos. Ejemplo, un auto que tiene un auto autónomo que se pueda autoconducir. Entonces, tiene esas características. Para decidir qué hay que hacer, además de una descripción del estado detallado de esas situaciones, ¿okay? Entonces, que son las situaciones deseables, ¿okay? La búsqueda y la planificación son los subcampos de la inteligencia artificial que se ocupa de encontrar la secuencia de acciones que permitan alcanzar las metas de una agente. Y entonces vamos a definir diferentes metas para cada tipo de robot o agente. ¿Okay? Supongamos que sea un robot que básicamente juega fútbol y entonces una de sus metas es tirar la pelota al arco contrincante para ganar. ¿Okay? Entonces estamos definiendo ciertas metas. ¿Okay? Entonces si fuera un auto autónomo, entonces una de las metas es llegar al punto de destino a partir del punto donde está actualmente. Entonces estamos definiendo ciertas metas. Pueden ser una o varias metas, ¿okay? En que tenga que elegirse. ¿Okay? Va a depender mucho de ir cargando esas metas. ¿Okay? Entonces, la búsqueda y la planificación son subcampos de la inteligencia artificial
que se ocupan de encontrar la secuencia de acciones que permitan alcanzar las metas de un agente. Eso es el objetivo principal. Aquí la toma de decisiones se toma en cuenta hacia el futuro. Entonces, un agente de reflejo que tiene esta información no se utiliza puesto que el diseñador calcula previamente las acciones correctas. Un agente basado en meta, entonces, razonaría que si el auto se adelanta, entonces se prenden las luces. ¿Okay? Entonces tiene ciertas características que básicamente son esas metas. Y debe disminuir su velocidad. ¿Okay? Entonces, si encuentra un obstáculo muy cercano, entonces tienen que hacer ciertas cosas de acuerdo a las metas que son definidas. ¿Okay? En este caso, va a disminuir la velocidad. Considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo, ¿okay? La única acción permitida para alcanzar esta meta es frenar. Estamos hablando de un auto autónomo que no tiene un driver, un chofer, y tiene las características de básicamente de poder desplazarse en las rutas. Entonces, básicamente, alguna forma de poder configurar o hacer un programa básico es utilizando estos agentes basados en metas, que son informaciones adicionales que se le agrega al sistema. Entonces, un agente basado en metas razonaría que si un auto se adelanta, entonces va a perder las luces y debe disminuir su velocidad, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo. La única acción permitida para alcanzar la meta es, en este caso, frenar. El agente basado en meta es menos eficiente, pero es más flexible. Eso es una de esas características. Okay. Entonces, está evolucionando básicamente, desde aquí está evolucionando. Desde este agente basado en tablas, que es lo más fácil de poder realizar, que es básicamente una acción y reacción. Okay. Entonces, básicamente, de acuerdo a su medio ambiente, se anota todas las acciones que se pueden llegar a hacer de acuerdo a los sensores que se tienen. Okay. Entonces, sería lo más básico, básicamente este tipo de robots que ven aquí. Este tipo de robots que sirven para limpiar la casa. Okay. Esto, la forma más fácil de programar es evidentemente un agente basado en tablas que tiene esta estructura. Okay. Bueno, después evolucionó a un agente de reflejo simple y aquí ya no simplemente se coloca una tabla, si ya tiene aquí una condición acción. Eso básicamente es un if. Entonces, o un sí. Sí, sí, no. Okay. Está básicamente condicionada. Está básicamente condicionada a ciertas eh, acciones de acuerdo a las condiciones que se van a generar. Por ejemplo, en un robot que básicamente mide la temperatura del aceite. Okay. Entonces, cuando llega a 45 grados, entonces activa una alarma. Entonces aquí genera una acción. Entonces, if temperatura mayor a 50, entonces, o 40, entonces generar una acción. A activar alarma. Okay. Este es el agente de reflejo simple. Su primo hermano, el agente de reflejo con estado, es el mismo ejemplo que tiene condición de acción, pero se le agrega un estado. Por ejemplo, un robot que funciona en las 24 horas tiene dos estados, uno que es diurno y otro que es nocturno. Entonces, tiene un reloj interno que básicamente mide sus acciones en un ambiente donde hay luz natural, que es el diurno, y el nocturno entonces es una luz ya artificial o la oscuridad. Entonces tiene un estado que básicamente le ayuda a manejarse mejor. No simplemente
una acción-reacción, sino que guarda estados importantes dentro de su sistema para que pueda funcionar mejor. Y un avance a eso, básicamente son estos agentes basados en metas. Entonces, eh, tienen ciertas características parecidas a las anteriores, pero manejan metas. Entonces, no es simplemente que nuestro robot se mueva de forma aleatoria. ¿Ok? No es simplemente que nuestro robot se mueva de forma aleatoria. ¿Ok? Sería moverse en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección o en esta dirección. Tiene que tener un propósito de movimiento. ¿Ok? Y a eso se le llama lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Para qué se va a mover en esta dirección? ¿O para qué se va a mover en esta dirección? ¿O para qué en esta dirección? ¿O qué se pretende hacer? Entonces, acá vienen las preguntas. ¿Ok? ¿Qué se hace el robot? ¿Ok? Entonces se le impone metas. ¿Ok? Entonces la meta puede ser, por ejemplo, recorrer en la casa y limpiar estas hojas que están aquí. A ella le ponemos unas metas. Entonces ese es un agente basado en metas. ¿Para qué está haciendo ese trabajo? Entonces, ¿para qué hace ese tipo de movimientos? ¿Para qué? Entonces el mismo robot se está explicando básicamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que se pretende hacer. Y este es el agente basado en metas. ¿Ok? Y luego, básicamente estas metas le ayudan a elegir ciertas acciones que son las más correctas. Pretenden dar información sobre una meta que ayuda a la gente para describir situaciones deseables. Y la meta no es inmediatamente una acción si es necesario realizar algún proceso de búsqueda o de planeación. Entonces, básicamente sirve para que pueda poder decidir ciertas acciones que se van a tomar. ¿Ok? Y por último tenemos este agente basado en utilidad y dice, se refiere a un estado en el mundo, que es su ambiente, donde básicamente ofrece ese estado con mayor utilidad a la gente. La utilidad es una función que correlaciona un estado y un número real que corresponde al grado de satisfacción. ¿Ok? Entonces, si básicamente tenemos 5 autos autónomos, yo estoy acostumbrado a usar los 5 autos autónomos que me llevan a un lugar predeterminado por la mañana. ¿Ok? Algunos están mejores programados. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el nivel de satisfacción va a ser mejor. Básicamente utilizan las metas que estábamos viendo recién. ¿Ok? Pero seleccionan las metas más óptimas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es más útil que otra? ¿Ok? A eso se refiere. Y si se refiere a un estado del mundo u otro, que es su ambiente, entonces ese estado ofrece mayor utilidad a la gente. La utilidad no es, o sea, la utilidad es una función que correlaciona un estado con un número real que corresponde al grado de satisfacción. La utilidad permite la toma de decisiones racionales, que son las más óptimas, cuando la meta tiene problemas. ¿Ok? Primero, cuando el logro de algunas metas implica un conflicto y solo algunas de ellas puede obtener. La utilidad definirá cuál es el compromiso adecuado. Segundo, cuando son varias las metas que la gente podría desear obtener, pero no existe la certeza de lograr ninguna de ellas. La utilidad pondera la posibilidad de tener éxito considerando la importancia de las diferentes metas. Entonces podemos tener meta uno, ¿ok? Meta 2, meta n, ¿ok? Meta n. Tenemos diferentes metas. Entre estas metas, una de ellas es la que maximiza las acciones que va a realizar y podemos decir que es la más útil, ¿ok? Y eso es lo que tiene el criterio de estos robots para seleccionar una de ellas, ¿ok? De que pueda funcionar y que pueda solucionar los problemas. ¿Ok? Inclusive en condiciones adversas, el robot
la gente tiene que tener esa capacidad. ¿Ok? Dice, las metas por sí solas no garantizan una obtención de una conducta de alta calidad. Entonces, en mi programa de tipo agente se podría tener un conjunto de metas, pero la obtención de estas no es la que garantiza su maximización. Entonces, no es las más felices o infelices. ¿Ok? Entonces, lo que se pretende es que básicamente sea exitoso, pero a veces que pueden darse casos que no sean tan buenos las decisiones que se tomen. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Mediante una medida de desempeño se podría establecer una comparación entre los diversos estados del robot en ese ambiente para poder encontrar un estado de felicidad o básicamente de éxito para que pueda ejecutar este agente. Entonces, el Estado ofrece una mayor utilidad a la gente en esas condiciones. Voy a hacer un ejemplo de un auto autónomo y va a tener que tomar una utilidad, ¿ok? Y va a tener que, de estas tres metas va a tener que tomar una decisión. ¿Ok? El auto autónomo pierde la dirección del vehículo, ¿ok? Y eh, tiene problemas mecánicos el vehículo y tiene dos opciones, a la izquierda o irse hacia la izquierda o irse hacia la derecha. ¿Ok? Y el auto autónomo observa que tres personas están del lado derecho y cinco personas están del lado izquierdo. Entonces, este sería el lado derecho y lado izquierdo. Acá hay, en el lado izquierdo hay entonces cinco personas y lado derecho hay tres personas. ¿Ok? Y no tiene opción, no tiene opción. El auto está aquí y las personas están aquí y las personas están aquí. Acá hay cinco personas y acá hay tres. La pregunta es, el vehículo ya pierde dirección y puede ir a la izquierda o ir a la derecha. ¿Ok? ¿Cuál es la meta que va a tomar para que maximice su utilidad? No, no va a ser la opción mejor, ¿ok? Porque evidente va a causar un accidente o la muerte de alguno de estas personas. ¿Ok? Entonces, probablemente va a tener que tomar la decisión de ir por la meta 2, que básicamente son tres personas. Es mejor accidentar tres personas que cinco personas. ¿Ok? Y la opción no es la más feliz. ¿Ok? Entonces, pueden ser infelices. ¿Ok? Pero es la opción que queda. ¿Ok? Bueno, y esos son ejemplos que se pueden dar. ¿Ok? Que no son tan felices. ¿Ok? Bueno, simplemente para poder dar un contexto de que tienen que tomar una decisión, en este caso basado en una utilidad. ¿Cuál es más útil? ¿Ok? Bueno, en este caso lo mejor sería, por ejemplo, un robot en producción, ¿ok? Que básicamente va a seleccionar granos de café y va a buscar entre todas las metas y va a seleccionar los granos de café que tengan mejor aspecto, que tengan mejor color, que sean más grandes. ¿Ok? Entonces va a separar los mejores granos de los no tan buenos. ¿Ok? Entonces va a tomar ciertas decisiones basado en la utilidad. ¿Ok? Bueno, entonces las metas no solo son suficientes para generar un comportamiento de calidad. ¿Ok? Las utilidades sirven para distinguir la preferencia de un estado u otro. La utilidad mapea un estado. ¿Ok? Entonces, esta utilidad mapea un estado en un número real y debe considerarse las metas conflictivas y las metas inciertas. Lo que estábamos dando un ejemplo, en este caso pueden haber
metas que se contraponen una con otra. ¿Ok? Igual van a morir personas y son metas conflictivas y metas inciertas al mismo tiempo. Bueno, y por último tenemos este agente basado en ambiente. ¿Ok? Y este básicamente es lo más ideal, ¿ok? Porque es el que mejor se adapta al ambiente. Van a darse cuenta en que compramos nuestro robot básicamente para limpiar la casa, pero es muy básico. Nuestro robot es muy básico y tiene ciertos problemas de programación. ¿Y cuáles son esos problemas de programación? Por eso coloqué esta imagen y esto se le llama encajonamiento. Si no está bien programado, el robot va a quedar acá encajonado. Entonces, fíjense que está en un ambiente donde básicamente está encerrado. ¿Ok? La única opción es que regrese en esta dirección o que vaya a esta dirección. ¿Ok? Pero hay veces que está tan mal programado, ¿ok? O por lo menos sus instrucciones son muy básicas. ¿Ok? Entonces, el robot solo se mueve hacia adelante y no para atrás. Porque existen casos que los robots solo se mueven para adelante y no para atrás. Entonces se mueve en esta dirección para adelante y se encuentra con la puerta. ¿Ok? Y se mueve en esta dirección y se encuentra con este objeto. ¿Y qué da el robot ahí? No se puede mover. Trata de hacer pequeños movimientos en esta dirección o en esta dirección, pero no puede salir de ahí. A esto se le llama encajonamiento. ¿Ok? Entonces ocurre eso. ¿Ok? A eso se le llama encajonamiento. Entonces nuestro robot, dependiendo de ese tipo de movimientos, hay que agregarle, por ejemplo, si prueba ya 20 veces y no sale ese lugar, entonces debería probar otras condiciones como salir y probar para atrás. ¿Ok? Bueno, son otras opciones que se pueden dar. Entonces, lo más importante es que nuestro robot se adecue al medio ambiente. Si cambia algo de nuestro medio ambiente, entonces también nuestro robot debería cambiar. ¿Qué es lo que más cuesta? Estos robots básicos básicamente no tienen mucha inteligencia, ¿ok? No van a poder detectar si el piso tiene ciertas angulaturas, inclinaciones o defectos y se va a quedar trabado ahí. Entonces dice, es importante entonces que un robot sea basado en un ambiente para que el ambiente en el cual se encuentran los agentes puedan variar dramáticamente. O sea, en las condiciones que nuestro ambiente varía drásticamente, entonces otro tipo de robots no cumplen esa condición y se van a quedar sin funcionar o sin hacer nada. Entonces los robots reales que normalmente suelen hacer frente a los ambientes cambiantes solo son observables parcialmente y son los que generan movimientos estocásticos dinámicos y continuos. ¿Ok? Tienen cierta aleatoriedad por un lado y por el otro lado cierta capacidad para poder generar esa salida. Algunos de estos ambientes son a la vez secuenciales y multiagentes. Los, los observados parcialmente y los estocásticos son resultado de interactuar con un entorno grande y complejo. Ejemplo, el robot detector de objetos frente a una esquina debe saber qué acciones debe tomar para salirse del encierro que se encuentra para avanzar. También, vamos a suponer que acá hay una escalera. ¿Qué va a pasar si el robot se pueda seguir moviendo y cae de la escalera? ¿Ok? Entonces debe primero también detectar que es una escalera y tratar de moverse dentro de ese ambiente que puede ser una escalera. Bueno, ahí termina esta parte entonces. ¿Okay? Acá les dejo unas cuantas preguntas que les pueden orientar para poder leer el material. Entonces, ¿qué es un agente? ¿Qué son los tipos de agentes? Habla sobre arquitectura y programas de agente, que es básicamente lo que tiene este material, que es un agente basado en tablas, agente reflejo simple, agente reflejo con estado, agente basado en metas, ejemplos reales de agentes basados en metas, que es un agente basado en utilidad,
y ahí termino. Ok. Pero antes de terminar la clase, como nuestro objetivo es mostrar agentes, ok, agentes, especialmente los inteligentes, ok, les voy a mostrar el programa que se llama N8N. Ok. El programa N8N es un programa que se denomina low, low programming, ¿verdad? O no, o no code, no code, ¿ok? No code. ¿Qué significa? Que se programa muy poco o casi nada. Entonces, simplemente ir colocando pequeños elementos o partes de la gente y por medio de flujogramas ir interconectando cada uno de estos elementos. ¿Ok? Y así, entonces, se genera estos elementos. ¿Ok? Y cada uno de estos interactúa ahí y genera una acción. ¿Ok? Entonces, a eso corresponde eso. Hay muchos programas hoy en día de no code o low code. Y estuve haciendo unas preguntas a ChatGPT o a Gemini. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de un lenguaje no code con respecto a los del low code o no code? ¿Ok? Entonces, Python vas a hacer todo el programa. ¿Ok? Y la respuesta es simple. Con Python podemos hacer lo mismo que podemos hacer con estos programas como N8N, que básicamente son de low code o no code. ¿Ok? Pero, en- evidentemente, programar en Python es más complicado que manejar estas cajitas. ¿Ok? Entonces, en Python se puede hacer lo mismo que se hace con N8N. Sí, con inteligencia artificial, sí. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que tiene en estos programas como N8N y otros? Tiene varios plugins que realizan diferentes empresas. Entonces, estas cajitas están hechas por diferentes empresas que ofrecen diferentes servicios. ¿Ok? Y, y algunos de los servicios están hechos exclusivamente para N8N. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo voy a perderme si hago en Python. No voy a tener ese soporte que tengo para N8N. ¿Y qué se puede hacer con esto? Se pueden hacer chatbots en- que funcionen en Telegram, que funcionen en Instagram, que funcionen en las redes sociales en general o en WhatsApp. ¿Ok? Entonces, para que el cliente interaccione, entonces yo puedo tener una mini base de datos ahí y puedo inclusive consultar con ChatGPT y otros servicios. Imagínense que básicamente pueden hacer un chatbot interactivo utilizando N8N o otras herramientas. ¿Ok? Porque básicamente van a estar interactuando con elementos que construyeron otras instituciones, otras personas. ¿Ok? O inclusive gente que trabajan en N8N o, o personas que directamente generan pequeños plugins para el N8N. En general, son herramientas de low code. Ok, bueno. Em, Siguiendo el tutorial, lo que primero vamos a hacer es bajar em, el Node.js, que es un JavaScript ejecutado del lado del proveedor, que es el Node.js. Entonces se baja este programa y con el Node.js básicamente se baja el N8N. Y luego en línea de comandos se ejecuta el código de Node.js y ese levanta, básicamente levanta una página web que es básicamente un localhost, y ahí se genera nuestra página web donde yo puedo cargar, interactuar con el N8N. Puedo instalar esto
en mi computadora de forma local, puedo instalarlo en un servidor o puedo usarlo un servicio de diferentes proveedores que ya tienen el N8N dentro de su sistema. ¿Ok? Solo que esto es mucho más costoso, ¿ok? Porque tienen que pagar los servicios de la nube, ¿ok? Ya sea pagar un solo servicio de la nube o bajarse un hosting y pagar un hosting, ¿ok? Entonces, son opciones un poco más caras, ¿ok? Y bueno, entonces eh, sería eso, ¿ok? Bueno, y es eso, ¿ok? Entonces sería eso, bajar el Node.js, que es un JavaScript. Lo pueden tener en Windows o en un ambiente Linux, ¿ok? Sin problema, ¿ok? Si van a instalar, evidentemente, en otro entorno, ella va a estar en Linux, ¿ok? Si van a instalar en un web hosting, va a estar en Linux esto. En este caso, yo instalé en mi máquina y ahora mismo les voy a mostrar. Voy a tratar de compartir mi página completa, porque eso me va a permitir que yo les muestre de forma directa esto y me vaya moviendo directamente a donde quiero moverme. Entonces, voy a compartir mi pantalla completa. Toda la pantalla voy a compartir, ¿ok? Para que se pueda manejar mejor. Bueno, ahora me voy entonces a cada uno de los programas. Primero voy a irme a la línea de comandos. Ok. Bueno, a la línea de comandos entonces me voy y básicamente se está ejecutando una sesión de N8N. Ok, aquí. Y para que pueda ejecutar tengo que poner npx n8n. Ok. Y ahí se levanta entonces el... Profe, vos ahora estás mostrando tu... Sí, Profe, sí, vos sí. estás mostrando ahora tu pantalla. ¿Sí se ve o no se ve? Es que no se ven. Bueno, voy a un No poco. se ve. Nada se ve. Espera un poco. No se ve nada ahora. Ok. Voy a probar otra vez. No, profe, no proyecto, no. ¿Y ahora? ¿Ahora qué se No, ve? tampoco nada. No, Nada no hay. No se ve. no, profe. Dime otra vez, qué raro, ¿no? Bueno, ya es por parte entonces. Ya es por parte entonces. Ok. Voy a cerrar cosas que no necesito. Voy a ir cerrando cosas que no necesito entonces para poder ejecutar eso. ¿Ahí se ve algo? Hola. ¿Ahí se ve algo? No, profe, no se muestra, no se ve nada. No se ve. No, nada, profe. Nada.
Por la pinta no me deja ver lo que es ventana de Windows así directo. Bueno, voy a poner copia todo el código y les muestro en otro programa. Bueno, ¿dónde puedo poner? Copiando un bloc de notas, ¿ok? Pero este básicamente la consola de Windows, ¿ok? Como se ejecuta el Node.js, que básicamente es un JavaScript dentro de la computadora, y bajan el programa de Node y se instala, ¿ok? Y después se sigue algunos pasos para bajar el programa de N8N, ¿ok? Y se ejecuta este comando. Una vez que ustedes bajen todo, entonces se ejecuta npx y se pone el nombre del programa que se va a ejecutar. Entonces es npx n8n y entonces el Node.js básicamente va a inicializar los procesos de ejecución de eso. Espera, vengo en 5 minutos. Bueno, entonces se inicializa este programa, el N8N, ¿ok? Y básicamente tiene que funcionar en el localhost con este puerto, ¿ok? Y ahí va a inicializar todo eso, ¿ok? Y nos va a llevar a una pantalla donde básicamente se tiene que ingresar con su clave y usuario. Eso previamente hay que cargar y hay que pedir con N8N para crear eso, ¿ok? Y ahora voy a dejar de compartir este y les voy a mostrar la página que es básicamente se tienen que loguear, ¿okay? Que es este que voy a compartir ahora. Esta es la página donde se van a loguear. Y acá van a poner su correo y un password que tienen que loguearse remotamente en la página de N8L. Esto le va a llevar directamente a eso. Se loguean y una vez que se loguean ya van a entrar dentro del entorno N8N. ¿Okay? Y ahí voy a compartir otra vez la página a donde nos va a llevar. Bueno, entonces aquí nos va a llevar evidentemente a esta página. Y es a esta página que les voy a compartir, donde básicamente ustedes van a armar su workflow de N8N. ¿Okay? Y esto que vemos aquí es el N8N, donde básicamente ustedes van a elegir los componentes y van a ir conectando. Entonces aquí se dan cuenta que pueden crear diferentes caminos. ¿Okay? Este está cargado así de forma directa. ¿Okay? Pero acá ustedes pueden agregar más elementos o pueden borrar algo. ¿Okay? Este es cuando ocurre un evento de clic. ¿Okay? Les voy a mostrar ya lo que hace
Cuando carga un evento de clic, hagan clic sobre este elemento. Entonces esperan 5 segundos. Ok. Eso es porque generalmente estos clics se generan varias veces al mismo tiempo. Entonces, cuando le colocan un retardo, que es un wait, hace que solamente se ejecuta una sola vez. Y este va al Gemini, que es de Google, y básicamente hace una consulta al Gemini. Y acá ya te muestra si es de tipo texto, ese texto, o si no, nos muestra un Markdown. ¿Ok? En Markdown es parecido al HTML, que es básicamente texto enriquecido, que es básicamente lo que utiliza como esa inteligencia artificial de Claude y otros, que básicamente son textos que se muestran con otros formatos, como por ejemplo negrita, cursiva, diferentes tipos de letra. ¿Ok? Eso es un Markdown. ¿Ok? Y lo que se muestra acá es directamente un texto. ¿Ok? En este caso, ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar uno de estos, ir a buscar y seleccionar. ¿Ok? Entonces aquí, en este caso, hagan clic sobre este elemento. ¿Ok? Y les va a mostrar en una ventana donde te van a colocar sus parámetros. ¿Ok? Acá dice parámetros. ¿Ok? Y después ponen los settings que quieren activar o desactivar. ¿Ok? Generalmente solo van a colocar los parámetros que se necesitan. En este caso va a esperar 12 segundos. Está en segundos, minutos, horas. ¿Ok? Va a esperar 12 segundos y después, una vez que pase esos 12 segundos, entonces va a ejecutarse eso. Acá pueden ver qué es lo que hace. ¿Ok? En este caso parece que está desconectado porque yo tenía apagado esto. ¿Ok? Entonces, bueno, y ahí tienen entonces esto. Ok. Acá tienen diferentes cosas que pueden ir armando con esto. Ok. Bueno. Y después tienen esto que se conecta con la inteligencia artificial generativa. Ok. Y esta se conecta con la de Google Gemini. Ok. Se conecta con Google Gemini. Y acá colocan qué recursos quieren, si quieren hacer audio, documento, archivo, imagen, texto. Entonces, tienen básicamente lo mismo que tenemos con la inteligencia artificial generativa a través de esta herramienta. En este caso solamente necesitamos un texto y el modelo que vamos a usar. ¿Ok? El modelo que vamos a usar. En este caso vamos a usar el modelo de Gemini 2.5 Flash. Hay algunos que son gratis y otros que son pagados. ¿Ok? Y hay algunos que tienen mayores prestaciones de acuerdo a qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Entonces tienen eso. Y acá ustedes escriben el prompt. El mismo prompt que ustedes iban a escribir en un programa normal, lo escriben aquí. Acá yo, por ejemplo, puse esto. Listar todos los equipos de fútbol de Paraguay. ¿Ok? Y una vez que se ejecuta, esto me va a mostrar todos. Me va a mostrar todos los equipos de, de fútbol de Paraguay. ¿Ok? Y ustedes pueden escribir cualquier tipo de prompt. O pueden hacer imágenes, videos. Lo que ustedes tienen acceso a eso. Solo que les voy a contar cuál es el problema de estas herramientas. Cuando nosotros elegimos esta herramienta, podemos usar productos de terceros. Este es un producto que está, y estos son productos que están dentro de la misma herramienta, igual que este Markdown. Pero en este caso, si uso ChatGPT, Gemini y otros, ¿ok? Significa que yo estoy usando productos de terceros. Si yo uso Gmail, todos esos son productos de terceros. Si yo hago doble clic aquí, básicamente lo más importante
es que yo tenga unas credenciales. Y para cada cosa que yo necesito estas credenciales. O sea, si yo quiero instalar para automatizar correos, ¿ok? Necesito tener una credencial de Google para eso. ¿Ok? ¿Y, ¿Y qué es el problema con esto? Que cada vez que van a usar un recurso en la nube de terceros, ustedes primero se tienen que ir a autentificar en ese recurso. En este caso, yo me tengo que ir hasta Gemini y dentro de Gemini tengo que irme hasta un lugar donde está su configuración y copiar su credencial y venir a pegar acá. Y una vez que pego, entonces me va a funcionar eso. Bueno, entonces el problema de estas herramientas es que casi no se escribe el código, solo se va a escribir los prompts. ¿Ok? Pero evidentemente su problema es que para cada cosa necesitan una conexión. Y el otro problema es que no todos los servicios son gratis o, o ciertas cantidades de servicios. Es como que ustedes usen ChatGPT. Después de unas, supongamos, 20 interacciones, después ya te dice que tu opción es gratuita, ¿ok? Y si querés usar en ese momento, puedes pagar o esperar al otro día para poder seguir usando. Pasa lo mismo. Estos recursos son limitados, ¿ok? Y generalmente la mayoría de los recursos están habilitados a full pagando, ¿ok? Entonces sirven para algunas cosas y para otras cosas. Pero hay recursos que son gratis y otros que no. Es cuestión de ir buscando, ¿ok? En este caso, es simplemente utilizar esto para poder buscar algo en Gemini y mostrar aquí en el Markdown. Se muestra como HTML, ¿ok? Pero básicamente este es como mostrar en HTML enriquecido con tipos de letra y otros, ¿ok? Con un aspecto mucho más elegante. ¿Ok? Bueno. Y el otro, evidentemente, en este se ve casi lo mismo, pero se ve como texto. En este caso da lo mismo, ¿ok? Porque le pedimos directamente que muestre un texto. Entonces, no va a haber problema con respecto al tipo de información que se va a colocar. ¿Ok? Bueno, y ahí se define entonces eso. Inclusive ustedes pueden programar agregando acá. Hagan clic sobre esto y por ejemplo van a encontrar como if y dice route item to different branches true o false. ¿Ok? Entonces se puede ir por dos caminos, por verdadero y por falso. ¿Ok? Entonces están haciendo como si fuera que están programando ahí. ¿Ok? Y también tienen la parte de repetir. Repeat. Entonces tienen la parte de repetición. ¿Ok? Entonces, básicamente tienen como un while o lo que sea. ¿Ok? Pueden manejar esos flujos. ¿Ok? Entonces hay muchos recursos con los cuales se pueden hacer sin programa. ¿Ok? Bueno, y tienen todos estos recursos entonces para poder interactuar con ellos. ¿Ok?
Entonces npx n8n y entra entonces ahí al sistema para poder ejecutar eso. Pueden ejecutar aquí o pueden ejecutar aquí. Bueno, y eso es lo que le quería ver, quería mostrarles que básicamente a esto también se le denomina agente, ¿ok? A esta forma de programar, ¿ok? En este caso es N8N, ¿ok? Hay algunos programas que son más básicos que N8N, porque N8N tiene montón de herramientas que se le pueden agregar, ¿ok? Inclusive hay de terceros que fabrican servicios para poder agregar a esto. ¿Ok? Entonces ahí tienen esto. Es cuestión de seguir otro material. Capaz que en otra clase les muestre uno de los materiales con los cuales podemos ver ese proceso de instalación en las computadoras. ¿Ok? Y después pueden armar ustedes algunos de estos. ¿Ok? Algún modelo para poder probar. Entonces, hasta aquí nuestra clase entonces de hoy.